Memoria Andar, voces y diálogos en el Gran Cauca, bajo el liderazgo de William Madisoy. Audio tejidos para el pluriverso. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos una vez más en Memoria Andar, voces y diálogos en el Gran Cauca. Agradeciendo al grupo Putumayo por la autorización del uso de algunas de sus canciones de su álbum Herencia. En el día de hoy tenemos una nueva invitada a este espacio de Memoria Andar, a Joana Orjuela, con quien vamos a conversar un rato sobre investigar las huertas caseras. Bienvenida, Joana, al programa Memoria Andar. Bueno, buenos días, William. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos listas para Memoria Andar un rato con todos ustedes. Muchas gracias. Esta es como una dinámica de conversar y dar a conocer a la audiencia esa relación un poco entre la academia, las comunidades y de la comunidad hacia la universidad. Un poco antes de entrar a conversar sobre las huertas caseras y la relación con la investigación, nos gustaría que nos compartiera un poco a esa pregunta más difícil de todas, es ¿quién es Joana Orjuela? ¿Quién está detrás de esa persona? Bueno, pues sí, es muy difícil la respuesta, ¿no? La reflexión más bien. Joana Orjuela es una mujer, digamos, con una herencia que viene del campo, ¿no? Y cada vez más como en ese proceso de recuperar esa ancestralidad femenina, campesina, y además proceso educativo, educadora, porque resulta que yo vengo de familia por línea materna, de familia de maestras. Mi abuelita materna fue maestra de escuelas rurales durante toda su vida, al igual que algunas de sus tías. Entonces vengo como de esa línea y además de eso, pues yo me defino como una maestra en ese gran sentido de la palabra, ¿no es cierto? Además de eso, desde el ámbito familiar, pues, soy también la hija, la madre, la tía, y soy profesora universitaria actualmente en la Universidad de Cauca, en el programa de antropología. Desde otras bases ya de la formación académica he sido formada como antropóloga en el pregrado y como magíster en etnología y después de la maestría. He sido una estudiosa toda mi vida. Yo me acuerdo que desde que estaba pequeñita siempre estuve con un cuaderno debajo de la almohada, y ese es como el recuerdo que tiene toda mi familia alrededor mío, ¿no? Como de ver que lo que yo pedía ese regalo era de pronto un cuadernito para tenerlo ahí y rayar sin saber todavía. ¿El campo caucano o de dónde? Del campo caucano principalmente, porque mi familia es la familia materna toda es del Cauca, somos caucanos, del Tambo Cauca. Y por el línea materna está ya otro proceso ya un poco más urbano, Valle del Cauca, el norte del Valle del Cauca y principalmente en Cali. Entonces hay una conexión entre estos dos departamentos que son tan cercanos, ¿no? Tan hermanos. Entre lo del Valle y lo del Cauca. Así es. Muy interesante esa relación de maestra y que hasta ahora lo está poniendo en práctica con el proceso educativo en la universidad. Digamos, en su pregrado es antropóloga, ¿no? Así es. Luego hace una maestría en etnología y etnohistoria en la Universidad de los Andes en Mérida. Y la pregunta es que no sé si estando niña
la adolescencia, ¿en qué momento se enamora de la antropología? ¿Cómo fue ese encuentro con esta disciplina? Bueno, sí, claro, en mi infancia. De todos los viajes, el que más me fascinaba era cuando salíamos a vacaciones en colegio y pues, al día siguiente ya teníamos con mi hermanito la maleta lista porque nos íbamos a estar. Y estar en el campo era estar con los primos y allá, era estar porque solamente nos veíamos como una o dos veces al año. Era estar con la familia de allá, era ir a montar a caballo, claro, a estar en el río, pasar por la ciudad, era como a cambiar de ambiente totalmente, ¿no? Entonces siempre estaban esperando que llegaran las vacaciones para poder ir al campo, a pasar nuestras vacaciones. Y en todos esos tiempos, en todos esos recorridos que hacíamos, pues encontrábamos mucha gente, conocíamos muchas personas, algunas muy cercanas a la familia, otras pues que eran como de paso, pero eso me quedó muy como se fue como metiendo en mi ADN ese cariño, esa afinidad por conocer a la gente, por hablar con la gente de mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, y quien ayudó en ese proceso fue un tío mío que vive allá en el campo, y entonces el hermano de mi mamá, él es muy así, ¿no? Yo creo que él lleva a un antropólogo por dentro, pero no desde la formación profesional, sino es como desde la experiencia de vida. Y había una fascinación, yo creo que sigue existiendo todavía, esa fascinación por el conocimiento arqueológico. Como a los 10 años yo dije, yo quiero ser arqueólogo. Empecé un poquito a investigar qué era eso y pues ya me fui empapando del tema. Pero pues fue hasta bien entrados los 18 años cuando ya pude entrar a la Universidad del Cauca al programa de antropología, porque inicialmente en todo ese recorrido pues uno tiene de formación de pregrado, antes del pregrado, de la formación básica, pues le preguntan a usted, bueno, ¿usted qué quiere ser? Siempre venía como pues, el cuestionamiento sobre, ay no, pero ¿para qué estudia antropología? ¿Y usted de qué va a vivir si la antropología no, pues como que laboralmente no tiene mucha salida? Siempre venía como esos cuestionamientos. Entonces llegó un momento en que dije, no, pues yo voy a ser psicóloga. E intenté por el lado de la psicología, intenté por otro lado, pero resulta que no, regresé a mi idea inicial de la antropología y aquí estoy, ya llevo varios años en este camino y cada vez más metida y cada vez más enamorada de mí. Como para entender un poco la audiencia, ¿qué es la antropología precisamente? Bueno, pues desde el contexto es el estudio del hombre, pero va mucho más allá de eso, ¿no? Es como se le da sentido al conocimiento y es como esa aproximación de los diferentes, de los diversos sentidos que esa palabra hombre tan general nos puede dar y cómo nos podemos comprender a nosotros mismos como seres humanos, como hombres, como mujeres, en la diversidad, en esa diversidad alrededor de esa interculturalidad, alrededor de esos diferentes saberes, diferentes formas de ser y de ser en el mundo, ¿no? Entonces, pues es un campo de estudio muy amplio y en ese campo de estudio tan amplio yo he decidido, pues que siempre uno tiene una afinidad por un tema y yo he decidido desde hace bastante tiempo también encaminarme por el estudio de la etnobotánica. Bueno, ahí ya nos mencionó, ya nos vamos acercando a poco la antropología, la etnobotánica, como lo menciona, pero no se queda ahí. Viaja a Venezuela para hacer una maestría. Sí, así es. Yo termino mi formación de pregrado en la Universidad de Cauca en el año 2006. Estoy por acá, pues, como haciendo unos trabajos, contraticos pequeños, como un año antes de salir para Mérida a estudiar en la Universidad de los Andes. Se encuentra ubicada en el occidente de Venezuela, en el estado Mérida.
la ciudad es Mérida, en el municipio Libertador. Ahí hago mi maestría en etnología con mención en etnohistoria. Con un proyecto de grado que presenté, un proyecto de investigación para trabajo de grado precisamente sobre la web. Entonces, y es en continuidad a un trabajo de investigación que yo ya había realizado para el pregrado alrededor del tema de la huerta casera NASA. Entonces era como esa búsqueda de profundizar en cuanto al proceso de la investigación, al conocimiento, también en el proceso de la formación de posgrado, pero con una mirada de cómo me podría servir eso que yo iba a aprender allá hacia el trabajo y el estudio de las huertas caseras pues en diferentes poblaciones. Entonces de ahí iba ampliando un poquito el rango de la investigación, ¿no es cierto? Esa era principalmente principalmente como la motivación de haber salido a hacer mi maestría. Esa dinámica de continuar y fortalecer el proceso formativo en pregrado, posgrado, de todo eso, ¿cuál sería una anécdota que le haya marcado y que le haya motivado por las huertas caseras luego en la investigación? Bueno, yo desde los primeros años de formación en antropología, cuando uno empieza a ver cómo esas corrientes teóricas, los enfoques teóricos y a conocer autores, a conocer trabajos, etnografías y trabajos de investigación, empiezo a darme cuenta que hay una línea que se ha ido desarrollando durante un tiempo y que dio paso a otros conocimientos, una línea, ese enfoque de trabajo investigativo asociado al tema de la naturaleza y cultura, y dentro de eso empezar a mirar cómo diversos autores pues empiezan a trabajar el tema de la ecología cultural, y entonces como estaba uno muy chiquito todavía tratando de entender cosas, entonces empecé a leer textos y hacerme una idea de cuáles eran las áreas de estudio asociadas a esos enfoques. Entonces por ahí empiezo a leer cuestiones asociadas al tema de la etnobotánica. Da la casualidad que en el año 2000 se realiza en la ciudad de Popayán, en la Universidad del Cauca, el 9º Congreso de Antropología en Colombia. Fue el 9º. Entonces, en ese congreso, pues yo estaba estudiante de pregrado, del tercer semestre de antropología, y resulta que pues yo me ofrecí como parte del comité de apoyo para la organización de ese congreso. Me dijeron, bueno, listo, escoja aquí unos temas de las mesas de trabajo, las conferencias, los simposios, y por ahí encontré una mesa redonda que tenía como título etnobotánica, y yo, bueno, esta es la oportunidad de conocer un poquito más sobre el tema de la etnobotánica. Entrando ahí, me encuentro con la profesora Olga Lucía Sanabria, profesora de la Universidad del Cauca, quien era la coordinadora de esa mesa. Y a partir de ese momento, pues en poco logro conocerla a ella, que ha sido mi mentora durante todo este tiempo, ha sido una persona que ha estado todo el tiempo ahí, ayudándome en procesos académicos, en procesos formativos, personales, y hemos estado trabajando. Me vinculo posteriormente al grupo de investigación GELA, que es el grupo de etnobotánicos latinoamericanos, en la línea de acá, pues, la línea de Colombia, y a diferentes procesos investigativos, ¿no? Que uno en su formación va acercándose. Por ahí empezó ese camino hacia la etnobotánica. Muchas gracias, Giovanna, por compartir ese proceso y el encanto luego por la etnobotánica. Antes de continuar, vamos con un tema musical relacionado con lo que nos da la huerta para profundizar un poco. Araui, Araui, Araui.
tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela. ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuento los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza. Le traigo guineos, también chachafrutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao. Bueno, estamos en Memoria Andar, voces y diálogos en el Gran Cauca con Joana Arjuela, antropóloga de la Universidad del Cauca y actualmente docente de esta universidad. Estábamos escuchando una de esas canciones donde nos recuerda el campo y especialmente sobre los huertos y las huertas, ese lugar que para los pueblos indígenas en algunos casos es una hija de la madre tierra que le da de comer a la humanidad. Joana, entre esos encuentros, ¿con qué comunidades ha establecido esa relación para la comprensión de las huertas? Bueno, pues inicialmente participé como retomando un poquito lo que les comentaba hace un momento, en ese proceso de formación, haciendo parte del grupo GELA, del grupo de investigación y la universidad en mi tiempo inicial como estudiante de pregrado. Tuve la oportunidad de participar en varios proyectos de investigación como auxiliar de investigación. Uno de ellos marcó definitivamente el rumbo de mi carrera frente a cuál iba a ser la motivación y el eje de estudio a futuro, ¿no? Y que lo sigue siendo. Fue el proyecto que se desarrolló en todo el suroccidente del Cauca con el grupo GELA, bajo la coordinación de la profesora Andrea Lucía Sanabria, y algunos estudiantes que entramos ahí a formar parte de ese proceso, como lo que actualmente se llama jóvenes investigadores, ¿no? Algo así era en ese entonces. Entonces éramos 4 estudiantes de pregrado, estamos como auxiliares de investigación a ese proyecto grandote que se llamó Arbences y cultivares tradicionales del suroccidente colombiano. Y entonces empezamos a recorrer el suroccidente colombiano con los 4 compañeros que estaban también en formación de pregrado, y el resultado final de ese proyecto pues era el resultado de la investigación, pero también poder formar a 4 estudiantes. 3 estudiantes en el área de la biología y una estudiante en el área de la antropología, era yo. Entonces empezamos a recorrer diferentes comunidades, diferentes pueblos del suroccidente. Estuvimos en Cauca, Nariño y Putumayo principalmente, y estuvimos trabajando con
en el marco de este proyecto con población indígena y campesina en el Cauca estuvimos en Silvia, Tototó y Caldono, en el Nariño estuvimos un poco haciendo el acercamiento con la población campesina que vivía, e indígena que vivía alrededor de la circunvalar del volcán Galera, y en el Putumayo alcanzamos a tener la experiencia de acercamiento a las comunidades del Valle de Sibundoy, los pueblos Inga y Cancha. Entonces eso nos permitió pues ampliar de manera muy importante esa mirada que había, pues que nosotros teníamos sobre lo que es la relación de los seres humanos con la naturaleza, pero a partir de esas plantas que se mantienen en diversos espacios, en algunos casos en los caminos, pero que la gente, que se podría concebir como monte, pero que al final eso no es monte, o que el monte no es que no sirva para nada, sino que el monte es importante mantenerlo ahí, ¿cierto? Que hay unas plantas que son muy significativas para la gente, que están por allá en los barrancos, que están por allá cerca de la cañada, que la gente puede llegar a recogerla, utilizarla y mantenerla viva y vigente totalmente, que la gente puede llegar y traer la plantita y llevarla para la huerta, mantenerla en la huerta, pero también mantenerla en otros espacios, cuidada, vigilada, fortalecida, fomentada. Entonces, en ese proceso empiezo yo a darme cuenta, pues, que los arbences, esas plantas que llamamos arbences, pues que están ahí, se encuentran en esos espacios, pero que también están en un espacio que es fundamental, que es la huerta, ¿no es cierto? Y entonces empiezo a ver cómo es la relación de la gente en las comunidades alrededor de ese espacio, que eso es más que un espacio de cultivo, es un espacio de vida, ¿no es cierto? Como para uno poder decirlo de manera más profunda. Entonces ahí empiezo a evidenciar esa importancia de que las comunidades del suroccidente colombiano, tanto indígenas como campesinos, le dan a esos lugares. Posteriormente, entonces ya el acercamiento más puntual, digamos, al tema de la huerta casera, lo hago en el marco de ese proyecto como parte de mi trabajo de grado con el pueblo Nasa en Caldono, en el municipio de Caldono, en el resguardo del pueblo Nuevo. Ahí es donde me dan la oportunidad a mí, como estudiante pregrado, de hacer un proceso de investigación más puntual, donde me preocupo por investigar, por conocer las relaciones en cuanto a la cosmovisión asociada al manejo de plantas en estos espacios. Y resulta que aprendí que para el pueblo Nasa, del resguardo del pueblo nuevo, la huerta casera se llama el Axtul, y tiene una relación profunda, simbólica, que es un espacio cultural, familiar, enorme en cuanto a sus cosmovisiones, al pensamiento que la gente tiene frente a él. Y posteriormente pues sigo tratando de profundizar en otros lugares sobre esos aspectos de la cosmovisión asociada al uso, manejo, conservación de plantas que son cultivadas y mantenidas en estos espacios. Con la comunidad Nasa en Caldono, esa relación con el TUL, para conocimiento de la audiencia, ¿cuáles son esos elementos esenciales en el TUL Nasa? Uno diría las plantas, claro, las plantas son esenciales, pero hay una interrelación, hay una conjunción de elementos que se interrelacionan de manera en la que todos tienen un papel fundamental y tienen una importancia muy grande. Entonces, uno podría decir que, bueno, es la casa, pero que la casa también dentro de la cosmovisión pues, es pensada, es concebida como un ser vivo, pero dentro de la casa hay otros seres que están ahí interrelacionándose, interactuando con otros seres que también están ahí, que se reconocen y que se validan entre ellos mismos, ¿no? Entonces está la casa, está la familia, ¿no es cierto?
están las plantas, pero también están los animales, pero resulta que también están las piedras, pero resulta que también están los espíritus que cuidan esos ambientes. Entonces, yo creería que cuando estudiamos esas interrelaciones en términos de la cosmovisión, cada uno de los seres que se encuentran ahí, que hacen parte fundamental de ese espacio, tienen una importancia, un valor y una importancia muy grande. Es decir, lo uno no podría existir sin lo otro. Uno se preguntaría, y en disciplinas como la antropología precisamente, es cuando caminamos y andamos y nos encontramos con otras comunidades y culturas, y especialmente que tienen su propia lengua viva, para este caso el Nasa-Yuwe. ¿Cómo entender a una comunidad con una lengua tan vigente por sus procesos de revitalización lingüística y cultural, para entender las huertas caseras? Bueno, yo creería que es más allá de ese entendimiento, va más allá de, o sea, se escapa de lo teórico, que tal vez uno pueda aproximarse desde la academia. Ese entendimiento se da en la práctica, en el estar ahí, en el caso de nosotros como antropólogos, de poder vivenciar esas dinámicas que la gente establece con los diferentes espacios, en este caso con la huerta, en el poder vivirlos, en poder observarlos, interactuar con ellos y poder sentirlos, ¿no? Yo creo que la experiencia fundamental de la investigación para poder comprender esas interrelaciones es compartiendo, estando ahí. Y bueno, pues en la medida de lo posible acercarse al tema del conocimiento de la lengua, pero es muy complejo, ¿no? Es bastante amplio y profundo ese conocimiento, entonces tal vez uno pueda hacer alguna aproximación desde el lugar donde uno se sitúa, ¿no? Ya habla NASA. No, quisiera algunas palabritas, pero quisiera, yo creo que esa es una de las tareas que tengo, y también pues no tanto como decir la tarea, sino que creería yo que es como el compromiso también, ¿no? Como investigadora poder uno acercarse cada vez más no solamente pues a entender el significado de ciertas palabras que se asocian con lo que uno está estudiando, ¿no? O la traducción, que en la mayoría de los casos se hace, bueno, aquí decimos huerta casera y resulta que para ellos es el Axtul, decimos, o sea, que se vaya más allá de lo que nos permite la traducción del término como tal, ese conocimiento que la gente se manifiesta a través de la lengua. La huerta NASA también tiene la oportunidad de conocer, digamos, las prácticas de la agricultura doméstica en el estado de Mérida, especialmente en el municipio de Sucre. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, listo. Entonces de aquí me voy para Venezuela y entonces empiezo a buscar la posibilidad de hacer una investigación sobre el mismo tema, las huertas caseras, pero en otros lugares. Entonces yo decía, bueno, vamos a mirar cómo se comporta ese conocimiento alrededor y esa cosmovisión andina, porque me gustaría enfatizar en esto. Allá el estado de Mérida es uno de los 3 estados que tienen Andes, que tienen cordillera andina. O sea, somos hermanitos. Nosotros, esa cordillera nos une a todos los que estamos en ella, ¿cierto? Entonces, nosotros somos un pueblo. Esta cordillera es como un imán, ¿cierto? Es un caminito y nos une a todos, nos parecemos mucho. Entonces, es Mérida, los estados que tienen cordillera, allá le dicen la cordillera andina, es decir, los Andes, son Mérida, Táchira y Trujillo. Yo estuve en Mérida, y entonces me empecé a trabajar en una población que se llama Lagunillas, ¿no es cierto?, en el estado Sucre. Y ahí conocí a varios pueblos indígenas
pero pues me enfoqué para la investigación en el pueblo Guasábara, o sea, la etnia Guasábara, y encontrando en el estudio de su cosmovisión encontré una cantidad de elementos muy similares a la hora de entender esta relación con la naturaleza y a la hora de hacer esas relaciones con la cosmovisión y ese relacionamiento con las plantas principalmente. Bueno, pues con sus particularidades propias de los aspectos geográficos, climáticos, políticos también, ¿no? De la configuración del territorio y todo eso, pero pues en términos de la cosmovisión asociada al manejo de las huertas son unas relaciones bien interesantes que uno podría decir que se podrían ir profundizando en otras poblaciones de los Andes para poder hacer algo así como una cartografía de las huertas en los Andes septentrionales y encontrar a partir de un estudio comparativo encontrar no solamente diferencias sino más bien encontrar similitudes, porque eso es lo que hay. Voces del lugar. Yo no creo que sea muy difícil en el sentido que si estamos hablando de una población femenina de cierta edad que ha conocido por herencia de sus abuelos ciertos conocimientos sobre eso, no es difícil. Lo que hay es activar la memoria, porque hay un problema de olvido, de amnesia colectiva, que no estamos despiertos, que estamos dormidos. Y que esas generaciones tienen mucho que transmitir a la gente que tiene en su casa, a sus hijos, a sus nietos, pero hay un adormecimiento, porque seguramente esta sociedad anula lo viejo, porque lo que tiene valor es lo bonito, lo que está bueno, lo joven, lo fresco. Entonces generalmente las viejas pasamos a ser un estorbo en la familia. Ay, que esta vieja tiene eso y que esta vieja tiene lo otro, es un estorbo, pero no saben lo que tiene ella de conocimiento, por lo que pudiera salvar en determinados momentos. Imagínate las banderas, las esmaldionas. Es un niño hospitalizado por tantos días cuando una soba y una mano caliente en el estómago le puede quitar eso. Pero se menosprecia. Ahora los medios de comunicación no están hechos para eso. Hay que hacer esos medios de comunicación. Pero para eso está la palabra, el hablar, el cuerpo a cuerpo, ir a visitar casa por casa, hablar con las viejas. Y eso es factible, va a ser como un trabajo grande. Claro, sí, muy complejo también. De recuperar espacios que fueron, recuperar espacios perdidos y darles significación. Y los jóvenes ya no están creyendo en eso tampoco, no se están apartando. Pero puede ser que haya un despertar en un grupo muy pequeño, pero hay que tener mucha optimismo en creer que eso puede ocurrir. Y todo eso pasa por una cuestión política. Todo. De la posibilidad de cambio, la posibilidad de otras cosas, todo pasa por tiempo político. Entre la huerta NASA y las huertas en las que encontró en Venezuela, nos hablaba de algunas similitudes, como ¿qué ejemplo podríamos mencionar ahí? En términos de la cosmovisión, nosotros en el grupo hemos trabajado desde hace bastante tiempo unos registros para que se llaman los cosmogramas, son los registros visuales que se trabajan con las personas pues, a través del dibujo, y encontramos, por ejemplo, esa relación entre los espacios, de cómo se configura el mundo, Entonces vemos que por ejemplo, para el pueblo NASA, pues, para poner un ejemplo acá en los Andes, en Colombia, en el suroccidente colombiano tenemos el mundo está dividido en varias secciones simbólicas, está el mundo de arriba, el mundo de abajo, el mundo del centro, que es este mundo, donde estamos nosotros, que igualmente hay otras secciones que se dividen entre lo que está a la izquierda, lo que está a la derecha, y los elementos que van conformando esos espacios. Resulta que cuando hice ese ejercicio de trabajo con la gente allá en Lagunillas, encuentro esa misma estructura con los elementos ahí pues puestos, con casi los mismos elementos que encontramos acá, aunque pues obviamente en ese caso con la relación para el pueblo de Lagunillas con una laguna que se llama la Laguna de Urao, que es una entidad propia
que es un sitio, pues, se denomina como un sitio sagrado para estas poblaciones que viven ahí, y entonces hay una interrelación bien especial en cuanto al tema de la espiritualidad, de las ofrendas, de las relaciones, que mantienen pues como una vigente, una relación entre la vida de los seres humanos en sus casas, en sus territorios, en sus diferentes espacios, y la vida a su vez de la laguna de Ollao, en términos de el manejo de, por ejemplo, de las fases de la luna para diferentes actividades asociadas en los cultivos, como la siembra, la cosecha, el verde. Se mantiene, hay una continuidad en estos conocimientos. En cuanto a la tradición oral, también hay muchas, por ejemplo, los mitos de origen de las plantas. En las plantas mismas, ¿no? Aunque, pues claro, con las diferencias en cuanto a los niveles sobre el nivel del mar, ¿no? En ese sentido, pues hay cultivos que tenemos acá que tal vez allá no se ven, pero hay unos que sí se mantienen entre lo que encontramos aquí y lo que se puede encontrar allá. En cuanto a las recetas, en cuanto a las formas de conservación de las plantas, en cuanto a las formas de preparación de las semillas para guardarlas para ser utilizadas, por ejemplo, también en cuanto a los procesos de intercambio de las semillas y de los productos que salen pues de los cultivos. En sí, pues sí, hay mucha relación, somos muy parecidos. Continuamos en Memoria Andar, voces y diálogos en el Gran Cauca. Estamos con Joana, que se ha dedicado en parte de la vida en la investigación de las huertas caseras. ¿Qué herramientas utiliza en el campo de la investigación y en este caso para entender las huertas caseras? Nos hablaba, por ejemplo, del cosmograma. ¿Qué otras herramientas son necesarias para entender estos espacios que nos dan los pueblos andinos, entre comillas? Como grupo de investigación manejamos unas metodologías que nos permiten acercarnos al conocimiento de estos espacios, pero también teniendo en cuenta que no solamente el espacio de la huerta, sino entender que esa huerta se relaciona con otros espacios, ¿no? Entonces, la huerta se relaciona con el monte, pero entonces también la huerta se relaciona con la plaza de mercado, también se relaciona con el intercambio en otros espacios por fuera del mercado tradicional que conocemos. Y en ese orden de ideas, pues las metodologías que hemos desarrollado y que hemos tenido que ya pues hemos estado fortaleciendo a partir de otros trabajos que nos han permitido conocer esto, están asociadas principalmente a unas fichas que se manejan, son las fichas de observaciones no botánicas, en las cuales podemos hacer unos acercamientos al conocimiento, al manejo de plantas en estos diferentes espacios, por ejemplo en la huerta, en la parcela, en el monte, por ejemplo una observación que se puede hacer en las plazas de mercado. ¿Por qué? Porque usted cuando va a la plaza de mercado seguramente encontrará ahí esos productos que la gente tiene, espacios de cultivo en sus huertas, además de pues, todas las estrategias metodológicas que se desarrollan desde el área desde diferentes áreas de conocimiento, principalmente en este caso desde la antropología, a través del método etnográfico, la observación participante, las entrevistas, el estar ahí, el trabajo de campo, poder acercarse con mayor profundidad a esos espacios donde vamos a hacer nuestras investigaciones, pero también esto vinculado con otros tipos de metodologías que son más de tipo cuantitativo, que permiten establecer comparaciones, que nos permiten establecer porcentajes, niveles de conservación de ciertas plantas, niveles de importancia también que se le puede dar a estas plantas en diferentes lugares. Entonces se ha desarrollado una metodología que vincula tanto lo cuantitativo como lo cualitativo.
Nosotros, pues en el caso mío particularmente, he desarrollado mis trabajos a partir de la metodologías cuantitativas, de desarrollos cualitativos más que cuantitativos. Hablando desde las comunidades, en este caso un tema específico de las huertas, ¿cómo las comunidades ellas mismas proponen estrategias de investigación? A partir de la observación y el recorrer, el caminar. Es fundamental caminar el territorio, reconocerlo para a partir de ahí poder preguntar, ¿no? Porque eso principalmente pues es la investigación, es poder hacer preguntas y poder en ese proceso de hacer preguntas ir respondiendo en la medida de hacer un acercamiento profundo a esos temas que se preguntan. Es decir, si usted no conoce, no ha visto, es muy difícil pues poder profundizar en eso que tal vez se está preguntando, ¿no? Entonces yo creo que fundamentalmente es en la observación, afinar cada vez más la observación y recorrer el territorio. En esas interacciones que ha tenido, otros elementos que si uno se va nutriendo para hacerse más preguntas, nuevas cosas cada día, y llega al doctorado en etnobiología y estudios bioculturales. ¿Qué le ha motivado de este doctorado y cuál es la relación con las huertas caseras? Claro que sí, William. Mira, cada vez más uno se va metiendo es fascinante. Entonces, bueno, se ha dejado en los proyectos de investigación, en los trabajos de reflexión que se hayan hecho anteriormente, se han dejado algunas cuestiones que han quedado como esbozadas. No se ha logrado, pues por las mismas características de estos trabajos, pues no he logrado profundizar en ello. La idea es poder en este trabajo poder hacerlo para dar una mayor comprensión a esa relación en la que quiero trabajar. Entonces, asociando un poco con el tema de la pregunta anterior, decíamos pues, que es como esas etapas de la investigación que son desde lo local, el tema de la observación, el recorrido, el caminar, pero también está la práctica, ¿cierto? El hacer, ponerlo en práctica. Entonces ese es uno de los retos que yo me planteo en lo personal a partir de este doctorado y como parte del resultado posible de este proceso de formación doctoral en el que me encuentro actualmente, ¿no es cierto? Entonces es la práctica. Lo otro es seguir abordando, ampliar un poco más ese rango de donde estamos trabajando. Entonces, para el proyecto de investigación que yo estoy elaborando para el doctorado, estoy planteando ya pues como las continuidades en cuanto al manejo, uso y conservación de plantas y huertas caseras para Centro Oriente del Cauca. Entonces tenemos a Puracé, Silvia, Totoró y Caldón, para mirar a ver alrededor de estas comunidades que se encuentran en este territorio, pues cómo se podría ampliar en el estudio de las huertas. Desde principalmente pues los aspectos culturales asociados a las prácticas de manejo, de conservación de las plantas, pero también desde sus cosmovisiones. Y lo otro es un tema que siempre estaba ahí vigente, que siempre ha quedado en los trabajos esbozados y que me parece que es un punto que hay que entrar a conocer para desde ahí fortalecernos nosotros como desde la investigación, pero también poder fortalecer a estas comunidades y es el tema de lo político, porque la huerta casera o las huertas caseras dejan de ser espacios de producción de alimentos solamente para convertirse en elementos fundamentalmente políticos del territorio, de la concepción del territorio, del mantenimiento del territorio y de la cultura, ¿no es cierto? Entonces, hacia allá es la preocupación que me motiva a continuar investigando las huertas en el Cauca y bueno, a futuro
poder hacerlo más amplio. Eso sería más, pues, como más que todo los puntos que estarían ahí asociados a esta pregunta. Ha hecho una relación importante y ha mencionado el asunto de la política o lo político más bien. Uno le llama la atención entre las huertas caseras, lo político frente a la crisis ambiental en la que estamos viviendo. ¿Qué podría uno analizar al respecto? Principalmente las huertas caseras como espacios de conocimiento de la naturaleza, de interrelación con ella, y en ese sentido como espacios de resistencia política frente a los embates, pues, del mundo capitalista, de los grandes mercados, como decía la canción que nos compartiste hace un rato, donde todo el pico viene empacado, donde todo vale plata, ¿cierto? Si usted no tiene plata, entonces no vale nada, pero resulta que si usted sí tiene su huerta, tiene sus cultivos, tiene su posibilidad de resistir, no de subsistir, porque se habla a veces de la subsistencia, ¿cierto? No solamente de subsistir, sino a partir de ese conocimiento que usted guarda, que usted atesora, propone y que usted pone en práctica, puede resistir frente a ese modelo hegemónico del capital, donde precisamente no se le da valor tanto al conocimiento, sino valor a la moneda, al intercambio monetario. Entonces, en ese sentido, pues lo político, las huertas como elementos políticos cobran mucha importancia. Uno ve cada vez que en las ciudades necesitan tener los huertos caseros, a distinto de lo que nos ha ofrecido los pueblos campesinos afroindígenas. En la ciudad se ve cada vez más esa preocupación por tener las huertas. Así es, y hay muchos proyectos actualmente, muchas propuestas en diferentes partes, y eso me parece hermoso, pues que hay como un resurgimiento hacia esa recuperación de la memoria frente al tema de lo que sabemos, de lo que nosotros, de nuestra herencia, de lo que somos, del reconocimiento de lo que somos. Y, por ejemplo, aquí conozco en la ciudad de Popayán que hay varias puestas ya en marcha sobre el tema de la agricultura urbana. Hay unas que están articuladas a varios procesos en cicacultura, por ejemplo, pero hay otras que son más asociadas como a localidades, ¿no? En los asentamientos, hay diferentes asentamientos de la ciudad administrativa. Por ejemplo, actualmente hay un trabajo de huertas para el Valle del Ortigal. Una estudiante a quien le estoy dirigiendo su trabajo de grado en antropología está preocupada por observar y documentar ese proceso, de cómo la gente que ha sido ubicada en diferentes partes de la ciudad, por ejemplo en el Valle del Ortigal, los adultos mayores, a partir de sus conocimientos, gente que ha venido desplazada como consecuencia del conflicto armado y ha sido ubicada en este sector de la ciudad, han apropiado algunos espacios para la recuperación de conocimientos y saberes alrededor de la agricultura en entornos urbanos, y cómo esas huertas resignifican su vida en estos espacios, ¿no? Y sus conocimientos, y se van articulando a otros procesos más grandes. Entonces, y así vemos múltiples preocupaciones y motivaciones de investigación sobre el tema de la agricultura urbana, que me parece, repito, es un proceso hermoso que hay que apoyar, que hay que fortalecer y que hay que continuar haciendo. Antes de ir terminando con el programa Memoria Andar, Voces y Diálogos en el Gran Cauca, ¿qué problemas o dificultades hay para la investigación sobre las huertas caseras? Desde nuestro lugar como investigadores asociados a una institución
gestión educativa, pues vemos que contamos con el apoyo y el respaldo institucional para hacerlo, para hacer los proyectos. Yo no he tenido dificultad en cuanto a eso, pero sí vemos dificultades en cuanto a términos de la subvención, el financiamiento de ciertas investigaciones, ¿no es cierto? Entonces, me parece importante que se diera mayor financiamiento. En cuanto al reconocimiento también de los trabajos que se están realizando, a veces pues nos toca como buscar más espacios para poder evidenciar esos trabajos que se han venido realizando. Dificultades también, pues todos lo sabemos, ¿no? En nuestro país, muchas dificultades en términos de la movilidad, en términos de poder llegar a ciertos lugares donde uno quisiera estar, pero yo creo que todas estas cuestiones que se pueden plantear como dificultades se pueden superar. Y una pregunta así para resumir, ¿qué es precisamente una huerta casera? Bueno, pues una huerta casera es un espacio de conocimiento, es un espacio cultural, familiar, es un espacio político, es un espacio que no solamente usted lo puede tener en el territorio como tal, sino que teniendo el conocimiento en su memoria, usted lo puede trasladar de un lugar a otro. Es un espacio fundamental de resistencia de los pueblos, y no solamente estamos hablando de los pueblos indígenas, sino de la humanidad en general, de todos podemos tener la posibilidad de tener ese espacio de autonomía y de soberanía. Eso para mí es una huerta. Huipala. Para comprender de manera adecuada los saberes tradicionales, resulta entonces necesario entender la naturaleza de la sabiduría local, la cual se basa en la compleja interrelación entre las creencias, los conocimientos y las prácticas. La naturaleza se concibe y representa bajo sus dominios visibles e invisibles. Las sabidurías tradicionales se basan en las experiencias que se tienen del mundo, los hechos, los significados y los valores de acuerdo al contexto cultural y social en donde se despliegan. Los saberes son, pues, parte o fracción esencial de la sabiduría local. Esos valores locales encuentran su raíz en el mundo mítico y los ritos que reorganizan tales mitos. Sin embargo, la percepción del mundo es a un mismo tiempo sagrada y secular. Los seres humanos son parte de la naturaleza y por lo tanto comparten su existencia con seres vivos no humanos. El hombre no está separado de la naturaleza y los seres no humanos no están separados de la cultura. Desde esa perspectiva, existe la necesidad de encontrar el equilibrio entre tal cosmovisión y el mundo real. Como consecuencia de ello, la verdadera significación del saber tradicional no es la de un conocimiento local, sino la del conocimiento universal expresado localmente. Un fragmento del libro La memoria biocultural, la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales, de los autores Víctor Toledo y Narciso Barrera Vasos. Para culminar un mensaje en este trueque de pensamientos y palabras, estimada Joana, ¿qué mensaje nos gustaría para la audiencia del Gran Cauca, Abya Yala y la Madre Tierra? Bueno, pues un mensaje de cariño, de solidaridad en estos momentos en los que nos encontramos, de acompañamiento, de cercanía, sea en la distancia,
un pensamiento de armonía, de salud, de lucha también, de resistencia, de mantenernos unidos alrededor de los temas que nos apasionan, alrededor de los sueños, ¿no es cierto? Como a veces esos sueños que compartimos y que muchas veces por estar distanciados, tanto pues por físicamente, y a veces nos distanciamos, creemos que es un deseo y un sueño de individuo nada más, pero resulta que cuando nos conectamos, por ejemplo, a través de estos espacios, encontramos gente, mucha más gente que está pensando alrededor de estos mismos temas. Entonces es como eso, un mensaje de lucha, de resistencia, de unidad y de acompañamiento. Muchas gracias, Joana. Entonces las huertas caseras como resistencia, solidaridad, tiempos de crisis, y también invitados e invitadas todos a tener una huerta, a tener un huerto y relacionarnos cada vez más con la vida. Estimados y estimadas oyentes de Gran Cauca, para una próxima oportunidad estaremos con nuevos invitados, nuevas invitadas. Muchas gracias, Joana, y también este espacio está abierto para que podamos conversar sobre otros temas. Muchísimas gracias por tan bonita invitación, William. Te agradezco de corazón este espacio. Muchos saludos a toda la audiencia y bueno, a la orden siempre, cuando quieras que conversemos y memoriandamos con gusto. Muchas gracias, Joana. Este es un material educativo del Departamento de Estudios Interculturales de la Universidad del Cauca.